Buen día. Buenos Hola, días, hola, Jackie. yo voy en la ruta, se escucha. Sí, te escuchamos, Sofi. Quédate tranquila, que vamos avanzando mientras tú llegas para la segunda parte. Bueno, está llegando gente, está faltando gente todavía, pero les propongo ir avanzando para respetar el horario y porque tenemos dos actividades en el día de hoy. Concentramos la actividad de mayo que la debimos suspender. Les pido disculpas desde ya por eso. Y vamos a dar inicio entonces hoy con estas dos actividades al ciclo de reuniones académicas del espacio de investigación que está organizado en base a propuestas o informes de investigación que se están llevando adelante o se llevaron adelante recientemente en distintas UDAs o espacios de la unidad académica. La, mm, el objetivo del ciclo no solamente es compartir los avances en investigación, sino que la instancia de encuentro sea formativa tanto para posgrados, residentes como para docentes. Y en ese sentido es de interés detenernos no solamente en los aspectos de resultados, sino también en los aspectos metodológicos para discutir e intercambiar en torno a lo que cada propuesta de investigación nos permita, que armamos un calendario en base a lo que fueron respondiendo de cada UDA, las posibilidades que había, y a partir de ahí seleccionamos una muestra de diversa en enfoques metodológicos y también en temas que son específicos de la especialidad y que también, o que no necesariamente exclusivos, ¿verdad? Pero que nos permiten dimensionar los aportes que desde la especialidad podemos hacer a distintos temas. Entonces, bueno, en esto, como apertura del ciclo, eh, veo que tenemos a Diana, así que no sé, Diana, si querés decir algo al inicio. Sí, bárbaro, cómo no, gracias Jacqueline. No, darles la bienvenida a todos y a todas a este espacio. Tratar de revitalizarlo porque se hizo el año pasado, con presentaciones sumamente interesantes. Es un espacio bien importante para la unidad académica porque nos permite de alguna manera conocer las diferentes líneas de investigación con cada una de sus particularidades que se está llevando adelante desde la unidad académica. Es un espacio no solamente para conocer, sino también para intercambiar, para impulsar nuevas ideas, diferentes formas de articulación de esas líneas de investigación, tal vez adaptadas a los diferentes territorios. Entonces, bueno, invitarlos a difundirlo y a estar y a participar más para conocerlo. Cambiamos el horario justamente para eh, ampliar la participación, para facilitarla. Así que, bueno, esperamos que este año, más allá de que el año pasado participaba un número reducido, siempre fueron muy interesantes cada una de las instancias, así que esperamos que este año tenga mayor amplitud la difusión y la participación. Así que nada, gracias, Jacqueline. Sí, y a propósito de eso, tenemos pendiente subir al canal de la unidad académica las actividades del año pasado que las tenemos registradas, así que eso lo vamos a saldar a corto plazo para que pueda quedar accesible ese material. Bueno, entonces vamos a dar paso a la primera parte, que tengo una presentación que está a mi cargo como parte de un equipo regional de investigación que está articulado con un proyecto global de Wonka. El equipo regional está integrado por colegas de Brasil, de Paraguay y de Colombia, y, pero tiene alcance regional. Entonces voy a compartirles eh, este trabajo y una invitación que lleva implícita.
¿Ven bien? Sí, 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 se lo ve más bien, muy bien. bien. perfecto. Bueno, voy a verificar el tiempo. Bueno, el título de este trabajo es Valores fundamentales de la medicina familiar y comunitaria en el siglo XXI. Es el protocolo de la investigación para una segunda fase que se desarrolla en este año 2026. ¿Sí? Bueno, lo que les decía, em, esto tiene que ver con como dice acá al pie de la diapositiva, es parte de una iniciativa global de WONCA, que ahora les voy a ampliar sobre esto, ¿sí? Pero que desde la región particularmente, eh, pero también discutido con los colegas a nivel global, se visualizó la necesidad de trascender el origen anglosajón que tiene, que impregna fuertemente a la medicina familiar desde su origen. En el año 72 fue la fundación de WONCA, de la Organización Mundial, con países todos de habla inglesa y del hemisferio norte. Y eso tenía que ver con la evolución de la especialidad en estos países, pero rápidamente hubo un avance muy fuerte en nuestra región. No obstante, la incorporación de la región iberoamericana en WONCA aconteció recién en el año 2004 y eso ha marcado un rezago en la incorporación cultural y plena, ¿no? No solamente en la asociación en sí, en su dinámica asociativa, sino en lo que hace a las definiciones de la especialidad, ¿no? Entonces, este proyecto de alguna forma, que tiene capítulos regionales, ¿no? El que nosotros estamos trabajando ahora es el de Latinoamérica, pero tiene capítulos en todas las regiones de la organización global, busca justamente incorporar, fortalecer las perspectivas regionales, ¿no? En lo que tiene que ver con nuestra subregión. Para la Organización Mundial de Medicina Familiar, la subregión es Iberoamérica, pero a los efectos de este proyecto se redefinió exclusivamente la subregión Latinoamérica. Esto es desde el sur de Norteamérica, México, América Central, el Caribe hispanoparlante y Sudamérica, ¿sí? El proyecto tuvo su lanzamiento en el Congreso Mundial de Medicina Familiar de WONCA en el año 2023 en Sydney, Australia. A partir de ahí se desarrolló una primera fase durante el año 2024 que tuvo en el año 2025 su publicación en un libro que está allí la carátula y para el cual desde la región se trabajó en base a revisión documental. Y este protocolo viene a hacer una propuesta de profundización a través de datos primarios que se busca recoger en contacto con los profesionales y los residentes, especialistas y residentes de la región. Algunos datos de contexto, que esto forma parte de la revisión que se hizo en la primera etapa del estudio y que los conocemos, pero viene al caso y es de interés ponerlos a la vista para este proceso de estudio. Por un lado, la población, estamos hablando de más de 630 millones de habitantes del cual, que tiene una fuerte concentración urbana, como ocurre a nivel global. Hay un 14% de esta población que está solamente en 5 ciudades, que son las más populosas de la región.
allí mencionadas, entre Colombia, México, Brasil y Argentina. O sea, Conosur contribuyen mucho a eso. Y ciudades que llegan a entre 11 y 22 millones. No obstante eso, hay extensas áreas rurales donde, con una diversidad enorme y las limitaciones que establece la selva o la montaña, y donde también hay población, por supuesto. Uruguay es el país de la región con mayor proporción de población urbana, 95%. Guatemala es el que menor proporción de población urbana tiene, que es 52%. La región tiene un Producto Interno Bruto per cápita de 10.796, casi $97, esto a precios 2024, pero con una diversidad muy amplia. El rango en la región va desde 2.600 en Nicaragua hasta 36.000 en Puerto Rico, pero si excluimos a Puerto Rico, que es parte de Latinoamérica, pero también es parte de Estados Unidos, y si lo dejamos como parte de Estados Unidos, el más alto pasa a ser Uruguay con 22.000. Igual fíjense la distancia que hay, el salto que hay entre Puerto Rico y Uruguay, ¿no? Lo cual nos da una idea también de la diversidad, heterogeneidad que tiene la región. A su vez, la región desde el año 2007 es la que tiene el crecimiento, el menor crecimiento. Sabemos que el crecimiento como indicador económico, como indicador favorable para las poblaciones, es algo que está siendo muy cuestionado. No obstante, es un indicador económico de mucha relevancia y que da una idea del estatus que tienen los países, las sociedades, las economías a nivel global. Y en ese sentido, la región se encuentra en una posición deficitaria en relación con el resto de las regiones del mundo. Y a su vez, en comparación, fíjense ahí con los números, en comparación con el crecimiento global, estamos con 1,9 frente a 2,7, y las regiones de mayores ingresos tienen un crecimiento que se ubica en un promedio de 5,9. A este contexto socioeconómico se agrega algo que conocemos muy bien también, que es la pobreza y la desigualdad como características de la región y como eh, características no solo distintivas, sino predominantes, eh, en comparación con otras regiones también. La pobreza en la población en general se ubica en un 25%, o sea, la cuarta parte de la población de estos 630 millones que decíamos, y la pobreza extrema se ubica por encima del 10%, afectando a 70 millones de personas. Si vamos a la pobreza infantil, más del 50% de la población infantil está en situación de pobreza, y tenemos más de casi 100 millones de niños adolescentes entre 0 y 17 años en situación de pobreza, de los cuales a su vez un 10% están en situación de indigencia. Más allá de la pobreza, y este es un indicador que es bien interesante, en nuestra región en particular y en la población con la que nosotros en particular tenemos vínculo asistencial, que es la población que no está dentro de los indicadores de pobreza, pero que tiene un alto riesgo de caer en la pobreza. ¿Por qué? Por la situación de precariedad laboral y por la falta de soporte en el resto de las dimensiones que hacen a la calidad de vida. Entonces, en esa situación de vulnerabilidad para caer en situación de pobreza se encuentra un 31% de la población. Así que fíjense que si tenemos 25% en situación de pobreza y 31% en riesgo de caer en situación de pobreza,
tenemos más de la mitad de la población en una situación de vulnerabilidad y en algunos casos de vulnerabilidad extrema. Vulnerabilidad en el sentido amplio, ¿no? De necesidad social. Bueno, lo de la niñez ya lo destacamos antes, ¿sí? Entonces, frente a esta situación, que es muy preocupante y que no abundamos ahora en eso, pero que sabemos que todo esto, este contexto socioeconómico va ligado a problemas de salud, problemas sociales, problemas económicos, problemas familiares, en la dimensión de las personas y de los grupos, de las comunidades que se expresan eh, en los problemas de salud que luego trabajamos, ¿no? Como contraste, tenemos una región que es extremadamente rica, tanto en aspectos de biodiversidad como culturales. La región incluye 5 países que son considerados megadiversos por su flora y fauna y por la riqueza en general también de eh, mineral. Hay más de 800 pueblos originarios. En Brasil solamente se cuentan más de 200 lenguas ancestrales y más de 65 en Colombia, que son los países que tienen mayor diversidad en cuanto a lengua. Mayor diversidad en Sudamérica, en realidad en Centroamérica, particularmente Guatemala, tiene una enorme diversidad también. Y luego la población originaria, dijimos, se cuentan allí 800 pueblos originarios que todavía persisten como tales, y hay por lo menos un 10% de la población es población originaria, lo que habla de la riqueza cultural, pero también población que vive en gran medida en marginación económica y social y en muchos casos amenazada en su supervivencia y en sus territorios. Esta tabla nos da un panorama general de indicadores de salud, lo que decíamos, esto se expresa de indicadores demográficos y de salud, ¿sí? Está marcado con celeste los indicadores de Uruguay, y no nos vamos a detener demasiado en esto, pero sí podemos ver, por ejemplo, algunos indicadores que son resumen, por ejemplo, ¿no? La tasa de mortalidad infantil, que acá aparece con un 6,2 para Uruguay, fíjense, República Dominicana, 24,9, tenemos Bolivia, 20,4, ¿no? Tenemos algunos países por debajo de Uruguay, como aparece Chile, 5,8, ¿sí? Pero tenemos muchos países que están por encima de 10, ¿no? Em, la tasa de fecundidad en adolescentes, nacimientos por 1000 en las mujeres de 15 a 19 años, este es un aspecto que ha evolucionado favorablemente en Uruguay al descenso. Los datos considerados acá que son de 2024, se ubican en 26,5, pero fíjense que tenemos países por encima del 50%, Paraguay 71%, Panamá 57%, Nicaragua 94%, no, perdón, es por 1000, ¿no? Sí, entonces vemos eh, también las expresiones que tiene esta situación social y económica compleja en nuestra región. Frente a eso, también la realidad de desarrollo de la especialidad de medicina familiar y comunitaria es heterogénea, tiene trayectorias distintas, una duración distinta en los distintos países. Desde el año 72 se incorporó por primera vez en el sistema de salud mexicano, aún no en la residencia, primero comenzó en México en el sistema de salud y de allí progresivamente México luego tuvo la primera residencia en medicina familiar y comunitaria, luego Cuba y Uruguay hasta hace muy poquito era el país
el último en haber incorporado la especialidad en el año 97 y ahora este año se está incorporando la especialidad en Guatemala, que pasa a ser el país más joven, con la especialidad más joven en incorporarla y pasa a ser uno de los deja de ser uno de los tres países en los cuales todavía no estaba la especialidad, que eran Guatemala, Honduras y, y, bueno, y El Salvador, que en realidad está discontinuada, ¿sí? Así que nos queda ahora Honduras y recuperar en El Salvador. Y como a su vez tenemos mucha diversidad de población en nuestros países, nos da un mapa bastante heterogéneo de la disponibilidad de especialistas en relación a la población. Esta gráfica lo que muestra es el número de habitantes por médico de familia que hay. Entonces, fíjense que nosotros nos parece que estamos muy mal y necesitamos muchísimos más, ¿no? Pero fíjense que andamos como por eh, 5.000. Y acá tenemos, esto es número de habitantes por especialista, ¿sí? Y fíjense la situación que tenemos en Nicaragua de 75.000, Venezuela, Panamá, Colombia, países que tienen historia más larga de formación, pero que tienen una población mucho mayor y en la cual a lo largo de los años tampoco se ha acumulado suficiente. Cuba ni siquiera se visualiza porque tiene una concentración máxima que no llega a levantar, tiene una proporción muy baja de población por médico de familia. México, que dijimos que era el primero en la instalación y que además sigue formando 2.000 especialistas por año, mantiene una proporción adecuada. Y bueno, tenemos, entonces, entrando ahora en, desde este contexto, ¿sí? Lo que se plantea, el protocolo que busca esta profundización en en la perspectiva y en las características regionales de la especialidad, puso énfasis especialmente en lo que se denominó valores fundamentales, la denominación en inglés es Core Values, que como es conocido globalmente en WONCA el proyecto, y que en la fase uno, como les comenté, que se hizo una revisión de documentos, fundamentalmente los resultados de las cumbres iberoamericanas de medicina familiar realizadas entre el año 2002, que fue la primera cumbre, hasta 2022, fue lo que se revisó, o sea, todas las realizadas hasta el 2024. Recordar que la última fue en 2025 en Montevideo, justamente. Se encontraron esta lista de características que fueron definidas como valores. Esto es algo, ahora vamos a volver sobre esto de a qué le llamamos valores, ¿no? Pero bueno, esto es el resultado de esta primera fase, muy resumido, que los voy a leer porque es importante por lo menos mencionarlos. Compromiso con la persona, la comunidad y la equidad. Ética y humanismo, responsabilidad social y comunitaria, vocación docente y desarrollo profesional continuo, trabajo en equipo y colaboración, innovación y desarrollo científico, calidad en la atención médica, adaptabilidad y resiliencia. Entonces, bueno, como les decía, la definición de valores es algo que no ha sido fácil de laudar en el contexto de los grupos de trabajo, tanto regionales como global,
porque tiende a producirse un desplazamiento del concepto hacia las competencias. Hay como una tendencia a asociar los valores con las competencias o con los principios, ¿no? Y ahora vamos a ir un poquito más allí, ¿no? No obstante, la, identificación de esta lista de lo que se logró definir como o identificar o clasificar como valores dentro de aspectos que aparecían subrayados y en forma reiterada y destacada en los documentos de las cumbres, ¿sí? Aparece como un núcleo que se ha ido consolidando a lo largo de ese largo periodo de 20 años, entre el 2002 y 2022, en la región, ¿no? Pero que requiere profundizar tanto en actualidad, así como en la definición específicamente de, o la identificación de estos conceptos como valores en sí mismos y a su vez en su significado, ¿no? En su significado, que implica que esté presente este valor en la especialidad. Entonces, en relación a esto, es que esta fase del estudio lo que se plantea es una aproximación tomando como base las tres subregiones que integran Latinoamérica para WONCA, que es en realidad Iberoamérica es para WONCA, que incluye la subregión de países ibéricos, de península ibérica, que están fuera en este caso, y tenemos Mesoamérica, que es México, América Central y el Caribe, el Cono Sur, que integramos con Brasil, Argentina, Paraguay y Chile, y los países andinos, desde Bolivia hasta Venezuela. Entonces, tomando como base estos tres conjuntos de países, ¿sí? Lo que se plantea es profundizar en una exploración cualitativa de los valores que reconocemos que dan sustento y que están presentes en nuestra práctica, que dan sustento a la especialidad y que están presentes en nuestra práctica como profesionales, como especialistas, ¿sí? Entonces, yendo a esto que les decía, ¿no? Bueno, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la esencia del concepto de valor, ¿no? Para ahí tenemos que irnos a aspectos filosóficos y éticos, ¿no? Son conceptos que tienen una dimensión ética transversal y que como función actúan como ordenadores en un sentido profundo de la práctica cuando hablamos de la profesión, pero los valores lo podemos pensar en una dimensión también social o en una dimensión humana. En este caso lo vamos a trabajar en relación eh, a la profesión, particularmente, digamos, desde esa práctica, desde esa perspectiva, pero van a abarcar también obviamente la dimensión social y la dimensión humana, porque nuestra práctica se da en ese contexto, ¿no? La diferencia con las competencias tiene que ver con que las competencias tienen que ver con el hacer, con el saber hacer y que es lo que a mí me permite como profesional y a nosotras, nosotros como colectivo disciplinario y de la especialidad, nos permite desarrollar una labor, ¿no? Un hacer, un qué hacer, ¿no? Para el cual se espera que tengamos ciertas habilidades y conocimientos que se expresan en competencias, ¿no? Pero las competencias son las que dan cuenta o las que nos permiten el hacer, el qué hacer, ¿no? En cambio, los valores son los que nos ordenan, ¿no? Desde el punto de vista del, ordenan el qué hacer, sí, pero lo ordenan desde el punto de vista de la ética, ¿no? Y hay otro concepto y otra dimensión a tener en cuenta que también aparece como un confusor cuando ponemos a tratar de identificar valores, que son los principios. Que los principios los ubicamos
como origen, que seguramente no es exclusivo, pero sí quien los ordenó y se difundió su matriz que mantiene vigencia hasta el día de hoy, que fue Ian McWhinney, el médico de familia canadiense, que organizó los principios de la medicina familiar y que los principios son aspectos teóricos que dan organización a la práctica, ¿sí? Que dan sustento a la organización de las competencias, a cómo las jerarquizamos, a cómo organizamos el trabajo, ¿no? Eh, y tienen un nivel distinto a las competencias que, como dijimos, están referidas esencialmente al quehacer, ¿no? Bueno, esto hace referencia ahí justamente a lo que decíamos, la frecuencia que hay en la confusión y que es un desafío en el proceso de investigación el mantener el nodo del el objeto del estudio preservado. Para ayudar a identificar mejor qué son los valores, hay algo que nos permite visualizarlo mejor. Características que tienen los valores son dos y que están presentes siempre. Una es la polaridad. Cuando nosotros identificamos un valor, podemos identificar un disvalor, ¿no? Su opuesto, la cara no deseada, ¿verdad? Entonces ahí aparece como un ejemplo, ¿no? La verdad, la falsedad, ¿sí? Y la otra característica es la jerarquía. Los valores no son todos de la misma categoría, del mismo nivel, ¿no? Y se puede establecer una escala jerárquica entre los valores cuando nos ponemos a trabajar con ellos, ¿no? Son aspectos nada, que vamos a tener en cuenta luego en el desarrollo y en la identificación de los valores. Entonces, el trabajo lo que se plantea y yendo justamente a profundizar esa pequeña lista que se obtuvo a partir de revisión documental, pero que no se va a partir de ella, ¿no? Esa lista está ahí, va a estar como un elemento de diálogo, sino a través de datos primarios, como vamos a ver ahora, lo que se busca es identificar los valores y también principios, ¿sí? Acá los sumamos, valores y principios que están integrados y que guían la práctica actual de la medicina familiar y comunitaria en el siglo XXI, ¿sí? Describir cómo estos valores se expresan en el día a día de la clínica, en la práctica con la familia y la comunidad, y reconocer las particularidades subregionales, o sea, en América Latina, em, en relación a la especialidad, obviamente, ¿no? Cómo qué es lo que podemos, o nos parece a nosotros desde nuestra propia mirada, ¿no? Que es particularmente característico de nuestra región, ¿no? Entonces, el estudio cualitativo, como decíamos, tiene esta base territorial con 3 subregiones, que es la muestra que se va a tomar, es una muestra de conveniencia para constituir grupos focales por subregión y un cuarto grupo que ahora les voy a mostrar. em, a partir de lo cual se va a poner en discusión algunas consignas para generar un discurso colectivo que permita la recolección de datos, ¿sí? Para luego procesar e ir a la búsqueda allí de los valores que pretendemos identificar y de los principios. Y bueno, también podemos, en ese ejercicio también de intentar identificar una escala jerárquica de esos valores en el proceso de análisis. ¿Mm? Como les decía, está definido por lo menos 3 grupos virtuales, o sea, mínimo va a haber uno por subregión, si hay posibilidad de que sean 2
podrán ser, perdón, este, no salió el estornudo. Y está previsto realizar un grupo presencial con jóvenes de Huaynacay durante el Congreso Iberoamericano en Asunción en el mes de julio, como parte del proceso de recolección de datos, ¿sí? De todos modos, los grupos virtuales no son excluyentes de la participación de jóvenes. Es un requisito, y esto es un aspecto metodológico muy importante, la integración de los grupos tiene que estar entre 8 y 12 personas y tienen que existir horizontalidad en la integración para asegurar una participación libre, abierta en el diálogo, sin vinculación jerárquica de las personas que participan, ¿no? Esto es un requisito metodológico general de grupos focales, ¿sí? Y bueno, el dar una perspectiva de actualidad es uno de los objetivos que tiene esta etapa de profundización y de actualización, que complementa la etapa que se hizo por revisión documental. Y en este sentido es muy importante la incorporación de la perspectiva de jóvenes, por eso ese planteo, esa propuesta metodológica de incorporar el grupo focal con jóvenes a realizarse en coincidencia con el Congreso, además de la participación de jóvenes en los grupos virtuales, ¿sí? Pero además está prevista la posibilidad de la participación en el proceso de investigación como observadores en los grupos focales y también participando, involucrándose en el proceso de análisis de datos en una integración de investigación, docencia e investigación a través del desarrollo de este proyecto de investigación. Del punto de vista ético, el estudio prevé, por supuesto, el consentimiento informado, el manejo confidencial de los datos, ¿no? Sin identificar a las personas productoras del discurso, y fue evaluado y aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Medicina. Esto fue también encaminado así con acuerdo del resto del equipo investigador, que como les dije, integra colegas de otros países, pero se acordó someterlo a evaluación en nuestra facultad, así como la posibilidad de incorporación de residentes en el proceso de investigación. Del punto de vista de la financiación, el proyecto no cuenta con una financiación específica, sino que se desarrolla en el marco de las organizaciones e instituciones que participan y desde la práctica profesional de sus investigadores participantes, ¿sí? Y luego de la recolección de los datos, el procesamiento está previsto, bueno, para mencionar esto que es importante, ¿no? Estamos en general más familiarizados con lo que es el procesamiento de datos cuantitativos, ¿verdad? Que es la formación que predomina en el ámbito biomédico y en nuestra facultad en particular, ¿no? Los estudios cualitativos son los que tienen como dato eh, el discurso, eh, texto de distinta procedencia, de distinto origen, ¿sí? Pero que requieren un análisis que no lo podemos realizar por métodos estadísticos, ¿verdad? Porque no son datos numéricos. Entonces, para eso existen distintas metodologías, como lo existe también, ¿no? Distintos test estadísticos para los números. Bueno, en los datos cualitativos también contamos con distintas teorías y con distintas estrategias y métodos para el análisis, ¿sí? En este caso en particular lo que está planteado es hacer el análisis a través de análisis de discurso, que es una metodología que tiene
una base teórica que es la teoría fundamentada y que se cuenta para eso con un software de apoyo que se llama Atlas-T y que facilita la gestión de texto para la codificación, la sistematización y luego finalmente el análisis, que son las etapas que se deben transitar para llegar luego a la síntesis y encontrar esos hallazgos eh, que pretendemos o que tenemos entre nuestros objetivos. Entonces, un poco volviendo al marco del proyecto, que tiene un contexto global, la fase 1 transitada en el año 2024, ahora en este año 2026 se está transitando en la fase 2, que bueno, incluye algunas actividades, además de la que mencionamos en el Congreso Regional del Grupo Focal con jóvenes. También está previsto una instancia de intercambio de los datos preliminares que estén acumulados hasta julio para sumar en el proceso de análisis. Y también se va a presentar allí los resultados de la fase 1 se van a presentar en el Congreso. Y se prevé concluir en este año esta fase 2 con la posibilidad de estos, en todo momento se están volcando los avances al grupo regional, al grupo global, perdón, y llegar a la presentación en el Congreso Mundial de 2027. Como decíamos, un objetivo implícito del proyecto global es fortalecer la perspectiva regional de todas las regiones en lo que es los fundamentos de la medicina familiar y comunitaria. En lo que respecta a nuestra región, bueno, es hacer un ejercicio de alguna forma de introspección colectiva, de revisar cuáles son los valores que están sustentando nuestra práctica, una práctica que reconocemos que es muy desafiante, como vimos en el contexto que mostramos al inicio, por la situación demográfica, social, económica y de salud de nuestras poblaciones, donde además somos absolutamente insuficientes para afrontar los desafíos necesarios y entonces eh, ese ejercicio de introspección pensamos que puede fortalecernos tanto a nivel de cada país como regionalmente, pero además permitir identificar esas particularidades que desde estas características regionales pueden enriquecer y pueden fortalecer a la especialidad a nivel global, ¿sí? Entonces, es una, una intención también de incidir y de aportar al desarrollo de la especialidad a nivel global y por eso también es muy importante, son muy importantes las instancias de comunicación y de difusión de resultados porque parte del objetivo, del propósito, digamos, que mueve a esta investigación es justamente transformar favorablemente el desarrollo de la especialidad, fortalecerla con la riqueza que se logra desde la perspectiva cultural y territorial diversa. Entonces, antes de terminar, lo que les quiero presentar es la posibilidad de participación en la investigación que es acreditable para el curso de metodología de investigación de posgrado. Entonces, las actividades que están previstas, y les presento titulares acá,
Y lo que vamos a hacer del punto de vista práctico es circular un formulario para registro de interesados a partir del conocimiento de esta propuesta, porque dado las características del proyecto, es necesario articular horarios y actividades con el grupo regional. Entonces, tenemos uno de los aspectos centrales del proceso es la participación en los grupos focales, que en este caso sería como observadores. Es una actividad, como dije antes, abierta para residentes, pero también con la posibilidad de participación de docentes que tengan interés, ¿sí? Y bueno, los grupos focales, por el cronograma que habrán visualizado ya, van a tener lugar ahora en el mes de junio. Están en proceso de confirmación con los distintos participantes en las subregiones. Las fechas tentativas son 20, 27 de junio y 4 de julio. Estos son días sábados de mañana y las actividades formativas incluyen talleres de orientación, que son previos a los grupos focales, la observación de los grupos focales, talleres de discusión posteriores a los grupos focales, instancias de metodología de la investigación, investigación cualitativa en salud y en medicina familiar y comunitaria, articuladas con estas actividades, la participación en el análisis de datos cualitativos y la opción de derivar subproductos de esta investigación para entregas académicas del posgrado, como por ejemplo puede ser una monografía. Los horarios que están a confirmar se ubican entre los jueves a las 20:30 y sábados a las 10 de la mañana, con inicio el jueves 11 de junio y la finalización el 14 de agosto. Entonces, las actividades que son tipo taller o clase virtual que requieren presencia sincrónica, eh, están ubicadas a las 20:30. Las actividades regionales van a ser casi exclusivamente los sábados a las 10. Puede ocurrir que alguna sea también jueves a las 20:30. Eso, como les dije, está a confirmación, ¿sí? Y bueno, dentro de este plazo. Una vez que tengamos, lo que haríamos desde el punto de vista práctico es circular la descripción detallada de esto que ahora les estoy presentando en forma sintética y, y un enlace para el registro de interesados para que una vez que tengamos eh, personas inscriptas podamos confirmar los horarios teniendo en cuenta también eh, la confirmación regional. Y creo que esto era lo último. Perfecto. Terminando con 5 minutos antes de las 12 para dejar tiempo a preguntas, comentarios y dejar la segunda hora para la presentación de Sofía. Muchas gracias. Les rompo el hielo a Jacqueline. Este, Bueno, en primer lugar, felicitarte por traer y por participar de todo este proceso y de este trabajo y agradecerte por abrirlo en este espacio y invitar a la convocatoria o hacer la convocatoria a la participación de docentes que estén interesados en participar y acompañar este proceso de investigación y sobre todo a residentes y posgrados que nosotros en el año, cuando hacemos la primera jornada de residentes, les planteamos la manera que tienen de cursar metodología de la investigación, en donde tienen varias alternativas: el curso de posgrado que hace Silvina Bartesari todos los años, el curso que hace Franco González en la UDA Jardines, bueno.
esta es una instancia más, una posibilidad de cursar metodología de la investigación, en este caso con una variante muy particular que es a través de la participación en un estudio absolutamente aplicado a la medicina familiar y comunitaria, en donde la participación no solamente les va a permitir formarse en lo que tiene que ser, lo que tiene que ver con metodología de la investigación en general y cualitativa en particular, que por lo general no tenemos mucho, predomina básicamente lo cuantitativo, entonces es una oportunidad bien interesante, pero además de hacerlo validar por ese curso y después tomar de alguna manera también parte de esos resultados para hacer el trabajo monográfico final del posgrado. Así que este, motivar a los residentes y a los posgrados a que, bueno, a que consideren la participación en este trabajo como una oportunidad, y a los docentes también, que estén dispuestos a acompañar este proceso. Muchas gracias, Diana. No parece haber más preguntas, comentarios, no hay nada en el chat tampoco. Sí, Buenas, Ariel, está acá levantando. estamos. Dice mi nombre, pero está toda la U de acá. Nos preguntábamos cómo se iba a realizar la selección de las personas para los grupos focales en las subregiones. Bien, Ariel, buena pregunta. Sí, se se mandó la convocatoria, la invitación a través de SINF. Se adoptó como criterio hacer em, la convocatoria centralizada y para unificarlo, ¿no? A través de SINF, y desde SINF a las distintas asociaciones, a través de las asociaciones miembro, ¿sí? Y solicitando que propongan personas que formen parte de la comisión directiva y personas que no formen parte de la comisión directiva. ¿Mm? Luego, con las propuestas que lleguen y desde allí, que están llegando, se van a prever que haya una integración de todos los países, que la integración tenga diversidad en cuanto a género y a generaciones, buscando dar la mayor participación a todas las personas que se propongan. Si hay posibilidad de formar dos grupos focales por su región, de acuerdo al número de personas propuestas, se harán dos. Si no, quedaremos con uno por su región, ¿no? Un poco respetando lo que les comentaba del número óptimo para cada grupo focal, que oscila entre 8 y 12. Bien, y la parte de horizontalidad de los participantes de los grupos focales, porque tú comentabas lo de la diversidad inclusiva que se pretende tener, pero la parte de la horizontalidad, ¿cómo la pretenden evaluar? Ahí es, si hay más de una persona de un país en el grupo focal, tenemos que explorar si existe algún vínculo de dependencia, ¿sí? Si son personas de distintos países, todas las que están en el grupo, entonces en ese caso no hay dificultad. Pero en el caso que haya personas de más de un, em, incluso no necesariamente laboral, fíjense, por eso se puso esa especificación de personas de directiva y personas que no sean de la directiva, contemplando la posibilidad de tener dos grupos focales. eh, es decir, una
jerarquía circunstancial, ¿verdad? Pero el hecho de tener la presidencia de una asociación y alguien y pongamos un médico joven, puede eso distorsionar la expresión libre, ¿no? del más joven que se sienta intimidado por no solo la mayor edad, sino la mayor jerarquía, ¿no? Entonces, eso es lo que se cuida, ¿sí? Hay cosas que son obvias porque se conocen a las personas que ocupan los cargos directivos dentro de la organización, ¿sí? Y otras que hay que consultarlas, ¿no? Entonces, cuando coinciden personas del mismo país, eso se va a evaluar puntualmente con las personas que integren el grupo. Bien, gracias. Y cuando hablaban del análisis y un software de lo generado en el grupo focal, ¿se graba la reunión y se procesa Sí, el texto? sí, sí. Se utiliza la grabación, acá estoy silenciando. El registro que se utiliza es la grabación del diálogo colectivo que surge del intercambio, ¿sí? Del discurso colectivo que surge del intercambio en el grupo focal. Y ese es el dato crudo, ¿no? Que luego a partir de esa transcripción es el texto que se analiza. Muchas gracias. Las órdenes. Jacqueline, tú vas a proporcionar el link a las personas interesadas ahora en el chat. Tal vez después también hacemos una difusión por el grupo de grado 3 y responsables de UDAS o en el grupo de los delegados, de los residentes, me parece también, y posgrados, como para que se difunda un poco más, tal vez no solamente a los que están hoy acá presentes. Sí, perfecto, sí, porque en realidad necesitamos hacer la difusión muy rápido porque tenemos que empezar la semana que viene para llegar a tiempo, ¿sí? Entonces, sí, sí, ya lo pasamos ahora el chat y después le pedimos a Secretaría que lo difunda, ¿sí? Sí, y si Valeria está ahí en la UDA de Los Ángeles junto con Ariel y todos los compañeros, dentro del grupo de los delegados de residentes y posgrados, ahí hay una vía de llegada rápida también. Ah, perfecto, perfecto. Yo lo dejo en el chat ahora después. Bueno, si no tenemos más preguntas o comentarios, vamos con la segunda parte de la actividad, ¿sí? Con Sofía. Bueno, Sofía nos va a compartir una experiencia de investigación ya concluida y publicada. Así que nos va a Sí. poder compartir todo el proceso. Bárbaro, sí, la verdad que es súper Y interesante, bueno, Jacqueline. aprovecho a saludar acá en esta instancia pública que, que tenemos de la unidad académica a la nueva grado 4 de la unidad académica, que es Sofía, así que un gusto enorme, felicitaciones y, y una gran alegría además que, que puedas dar continuidad también en el desarrollo de la investigación, Sofía, que siempre te caracterizó a lo largo de todo el desarrollo docente ese liderazgo y creo que este trabajo que vas a compartir es una muestra de eso. Bueno, muchas gracias, Jaque, que la verdad que estoy muy contenta de seguir en la unidad académica y en el trabajo docente. Y todavía igual, recién acabo de dar la prueba, ¿no? Todavía no soy grado 4. Así que
No, que me encantó este trabajo y la verdad que no sabía que se estaba haciendo y me parece que es precioso escuchar estas cosas, los valores, como que uno se siente ya identificado de estas cosas, ¿no? Es precioso que se investiguen esto. Y bueno, y yo estoy con la cámara de la computadora rota, por eso estoy en dos lugares, pero creo que voy a compartir desde uno, no sé si va a funcionar, pero ahí creo que sí, funciona. Así. Bueno, así que ahí. Esto en realidad lo había presentado para el concurso de grado 4 para la primera prueba, por eso lo tengo con este título y no lo cambié, en realidad mal. El tema de la línea de investigación es el tiempo de consulta en la práctica de la medicina familiar y comunitaria. Para la presentación pensaba hablar un poco del contexto en el que se desarrolla la investigación, la definición de la línea de investigación, cómo fue que se empezó, y después presentar la investigación, porque en realidad lo otro, de una próxima investigación que estamos planificando, no sé si va a dar mucho el tiempo, y bueno, y eso otro era para el concurso. Entonces, del contexto de donde se desarrolla la línea de investigación, es la UDA Las Piedras. Esta UDA comenzó a funcionar en el año 2010, cuando empezaron todas las UDA. Un grupo de médicos que trabajaban en ACE, algunos eran docentes de medicina familiar y comunitaria, formaron la UDA con el fin de tener un espacio docente asistencial en la región de Las Piedras, que está ahí en el mapa, La Paz, Progreso, Rincón del Colorado en ese momento, y ahora en realidad incluye también 18 de mayo. Actualmente es un grupo docente pequeño que trabaja mucho en coordinación con los equipos de ACE de la región, con los médicos de ACE, con licenciados, el resto de los equipos del primer nivel. Y también del Hospital de Las Piedras, que es el centro donde funciona la emergencia y el segundo nivel de atención. Y fue a partir del trabajo coordinado con estos equipos que surgió, bueno, en primer lugar, un trabajo que fue sobre la sobrecarga del servicio de urgencia del Hospital de Las Piedras y por qué la gente no consultaba más en el primer nivel de atención. Ese trabajo fue como el primero que hicimos en esta área de investigación que es la gestión asistencial. Y después surgió que, bueno, ahí ese trabajo lo publicamos, que ese fue, esta en realidad es una publicación, lo que voy a presentar ahora está en proceso de ser publicado, fue aceptado y está, pero todavía no ha sido publicado. Ese trabajo que era sobre si consultar en urgencias o el primer nivel de atención fue hecho en 2022 y se publicó el año pasado. Pero entonces ahora les voy a comentar cómo surgió esta línea de investigación. Esto fue en relación a, bueno, acá va algún fundamento sobre la importancia de tener tiempo en la consulta, ¿no? Esto es a destacar que hay numerosos estudios que demuestran que contar en el primer nivel de atención con médicos capacitados, como los especialistas en medicina familiar y comunitaria, se asocia a mejores resultados en salud. Hay estudios que ahí puse una publicación de Bárbara Starfield de los años 90 que mostraban cómo los resultados en salud eran mejores en áreas con más médicos del primer nivel de atención y cuando los pacientes tenían un médico que los había seguido y lo reconocían como médico tratante, tenían también mejores resultados en salud. Esto incluía menor mortalidad por todas las causas, menor mortalidad por enfermedad cardiovascular, por enfermedad cerebrovascular y hasta menor incidencia de bajo peso al nacer y mortalidad infantil. Y hay evidencia más reciente, que es muy interesante esto para uno fascinarse con la medicina familiar, que por ejemplo, es un estudio con toda la población de Noruega, que fue publicado en el 2022, que encuentra una asociación entre los años que hace que los pacientes se atienden con su médico tratante en forma continuada y resultados en salud como hospitalizaciones y mortalidad. Así que, bueno, este tema es muy interesante. Pero bueno, lo que esto iba a que, si quieren sacarle una foto al código QR,
pueden encontrar la evidencia de estas cosas y también los otros materiales que mostré después, porque lo había preparado esto así para la prueba de grado 4. Entonces, esta razón, la razón por la que los pacientes que se atienden con un médico tratante y con médicos de familia tienen mejores resultados en salud, puede ser explicada porque los especialistas del primer nivel de atención integramos la atención de problemas agudos y crónicos con actividades preventivas, de salud mental, atención al contexto familiar, usando los recursos de la comunidad, que es lo que, capaz en este contexto ya sabemos, pero en la prueba de grado 4 yo lo quería resaltar, y esto es lo que lleva a mejores resultados en salud. Pero esto también lleva tiempo, ¿no? Y el tiempo es necesario para esto, para lograr buenos resultados, pero también para construir una relación entre el médico y el paciente, para tener empatía y para poder hacer una toma de decisiones compartida y las demás características y valores de la medicina familiar. Un acuerdo que se alcanzó en el Consejo de Derechos en marzo de 2019 de que debe contar con 15 minutos por paciente, 4 pacientes por hora. Sin embargo, hasta el día de hoy no se cumple este acuerdo y todavía hay lugares donde tienen 12 minutos por consulta, y de todas formas 15 minutos sabemos que no es suficiente para hacer las cosas que hablábamos. Entonces, en Las Piedras, en la zona de Canelones, había pasado en el 2022 que se redujo el tiempo de consulta de 20 a 15 minutos. Esto generó mucha disconformidad de los médicos de la UBA, pero también de ACE, que tenemos distintos espacios que compartimos. Y bueno, la UDA, siendo la representante de Facultad de Medicina en el territorio, dijimos, bueno, investiguemos, veamos a ver qué podemos mostrar o pedir con evidencia para pedir el aumento de los 15 a 20 minutos, a que nos devolvieran los 20 minutos. Y bueno, ahí empezamos haciendo una revisión bibliográfica, que fue en el año 2023. Esa la presentamos en una mesa redonda en el Congreso de San José de Medicina Familiar. Ahí buscábamos saber si había una definición internacional del tiempo adecuado de consulta, si había alguna forma de pelear por un número de minutos, digamos, que fuera, que hubiera algo, no sé, de la OMS, algo que dijera eso para la medicina familiar. Bueno, de esa revisión bibliográfica se destaca que hay una gran variabilidad del tiempo de consulta en diferentes países. Este trabajo, por ejemplo, mostraba de 67 países, y bueno, habían desde lugares donde tenían 2 minutos por paciente. Esto siempre estamos hablando de un promedio del número de minutos. Después va a haber variabilidad entre lo que lleva un paciente que lleva más y otro menos, ¿no? Y hay países donde tienen, ¿no?, más de 30 minutos por paciente. Pero hay una gran variabilidad, y que no existe un acuerdo en un número de minutos recomendado promedio que podamos, digamos, agarrarnos para pelear por esta causa. Encontramos muchos estudios que eran sobre las características de los pacientes y cuánto se asociaba a un mayor tiempo de consulta que requerían. Por ejemplo, por el género, por la edad, por el nivel educativo, que hubiera habido un cambio del médico de cabecera, por mayor número de problemas de salud, el tipo de visita. Y bueno, eso habían más estudios, pero en realidad no nos servía, digamos, como fundamento de por qué necesitábamos más minutos. Y habían también muchos estudios sobre la disconformidad de los médicos con el tiempo de consulta y el tiempo que tenían. Ahí, por ejemplo, este trabajo, que igual ya tiene varios años, era 2015, mostraba en países eran 11 países con los que tenían mayor tiempo de consulta. Por ejemplo, en Australia y Francia tenían más de 15 minutos por paciente, tenían un nivel de disconformidad de los médicos con el tiempo de consulta bastante más bajo que los que tenían menos de 15 minutos. Entonces, había como un tiempo más, como que los médicos consideraban necesario, mayor a 15 minutos, y obviamente nosotros pensamos que tiene que ser más, pero bueno, no habría tampoco un infinito de tiempo que los médicos queremos, sino que habían estudios que mostraban estos tiempos.
Y ahí encontramos entre esos estudios que habíamos revisado, uno que nos gustó mucho, que había sido realizado en 1991 en Gran Bretaña, que se estudiaron más de 21.000 consultas de 85 médicos del primer nivel de atención. Y tomaban el tiempo de esas consultas al salir cronometraban, y al salir del paciente se le hacía una encuesta al paciente y otra al médico. Ahí hay algunas de las preguntas que se hacían, por ejemplo, si estaba tenso el médico, si parecía importarle la consulta, si había reducido sus preocupaciones. Y esto se dividía a las consultas en cortas, medianas y largas, y se veía la asociación de muchas de esas variables con la duración de la consulta. Por ejemplo, se vio que a mayor duración de la consulta habían más problemas de salud reconocidos sin ser el motivo de consulta inicial. Más abordaje de problemas psicosociales, de actividades preventivas, mayor satisfacción de los pacientes se veía en este estudio, que eso después no se comprobó, en otros estudios no da esta asociación tan clara con la satisfacción. Había menor prescripción de fármacos y mayor nivel de satisfacción de los médicos. Entonces nosotros nos propusimos hacer algo similar con un grupo del ciclo de Metodología Científica 2 de estudiantes de sexto año de medicina, y fuimos un equipo de los docentes de la UDA, fuimos orientadores de ese grupo en 2024. La monografía que ellos hicieron se llamó Tiempo de consulta y calidad de atención, encuesta a usuarios atendidos en el primer nivel de atención, en Canelones, Uruguay. Bueno, y de los objetivos de este trabajo, bueno, medir el tiempo de consulta promedio de las consultas de médicos de familia y comunidad de ACE, Canelones Oeste, año 2024. Este fue uno de los objetivos entonces, medir, ir a las consultas, iban los estudiantes, estos 6 estudiantes se dividieron de a 2 y medían el tiempo de consulta. Y el otro objetivo general fue describir características de la atención brindada en dichas consultas. Caracterizaron demográficamente la población que concurre a las consultas en donde se realizó el estudio, y los otros objetivos específicos fueron detallar algunas acciones realizadas durante la consulta, según el relato de los pacientes, al finalizar las mismas, conocer la satisfacción de los usuarios con la atención brindada y conocer la percepción del médico en relación al tiempo de las consultas que realizó. Así que era como parecido a la idea del otro trabajo, pero obviamente bastante más chico, y se les preguntaba si habían realizado exámenes físicos, si tomado la presión, y también eso eran variables, pero nosotros lo hicimos bastante más breve, y también habían cosas que éticamente no nos parecía muy bien preguntar, y ahí realmente para ese trabajo como ese otro de 21.000 consultas y eso, claro, era otra realidad, ¿no? Bueno, pero de este trabajo se presentó el protocolo al Comité de Ética de Facultad de Medicina, se realizó en la RAP Canelones Oeste, que son las localidades de Las Piedras, La Paz, 18 de Mayo, Progreso y Sauce. Ahí se invitó a todos los médicos de familia de la RAP Canelones Oeste, excepto, bueno, los criterios de exclusión fueron que los médicos tuvieran estudiantes en la consulta, o que fueran parte del equipo investigador que conocía ya la encuesta y las preguntas y eso. Después, entonces, de julio a septiembre de ese año, fueron de a 2 estudiantes a las salas de espera de los médicos que le habían pasado la disponibilidad. Acá pasó también que los estudiantes capaz podían ir en algunos horarios, ¿no? Por sus estudios y todo, y entonces hubieron menos médicos que quedaron incluidos de todos los disponibles. Ahí en la sala de espera les pedían a los pacientes que firmaran un consentimiento informado, y si aceptaban participar, se medía el tiempo de cada consulta, desde que entraban a que salían. Y se les hacía una encuesta al retirarse de la consulta, y también a los médicos
que a los médicos se les preguntaba solamente si el tiempo de consulta había sido suficiente, y si la respuesta era no, ¿cuál considera que fueron los motivos? El primer encuentro con el paciente, múltiples motivos de consulta, extenso trabajo administrativo o complejidad del motivo de consulta u otros. Estos cuestionarios después se archivaban juntos con los cuestionarios que se le había hecho al paciente, que tenía estas preguntas, algunas preguntas demográficas, y después si era su médico habitual con quien había consultado, qué le pareció el tiempo de la consulta, si breve, muy breve, adecuado o extenso, cuánto tiempo hacía que había pedido la consulta, si se había podido abordar el motivo de consulta, si había quedado satisfecho con la consulta, si había tenido el tiempo necesario, si se había abordado algún tema emocional y algún tema familiar. Esto fue algo que sí queríamos relacionar con el tiempo, buscar como la asociación, si había una asociación estadísticamente significativa. Nunca hubiéramos podido metodológicamente acá comprobar si había una relación, pero sí podíamos ver si había una asociación con un método del chi cuadrado que ahora voy a comentar. Entonces, estas dos preguntas sobre las cosas que habían sucedido en la consulta, y después si le había ayudado a reducir sus preocupaciones, si se le había explicado la finalidad de las pruebas y si se había tomado en cuenta su opinión para la toma de decisiones. Y bueno, y acá entonces, de los resultados, la muestra fue de 210 encuestas a pacientes de 11 médicos de familia. Aproximadamente 9 de cada 10 pacientes accedieron a participar. 83% de los pacientes concurrían con su médico de referencia, o sea que eso estaba bueno, que la gran mayoría tenían un médico de referencia y concurrían con él. Acá está la tabla de las características de la muestra, de la edad, el género y la escolaridad. Y después, la mediana de la consulta, lo que llevó de duración de la consulta fue de 13 minutos. Habían consultas de 2 a 38 minutos. Hay que aclarar acá que nos dimos cuenta después que no se midió el tiempo entre pacientes, o sea que eso puede haber subestimado el tiempo de cada consulta, porque en realidad a veces el médico sigue terminando de escribir la historia o lee la historia del paciente anterior, pero solo contábamos desde que entraba hasta que salía. Entonces eso, no sé metodológicamente cómo lo podríamos haber hecho distinto, porque es difícil saber si en el medio, entre que el paciente sale y el médico está solo, qué está haciendo, ¿no? No es que sea algo que podamos medir muy fácilmente. Y bueno, esto del tiempo fue una de las cosas que en realidad nos sorprendió. Pensamos que bueno, como tenían 15 minutos los médicos para atender, se habían como ajustado ese tiempo, ¿no? Pero bueno, igual fue algo que nos sorprendió el resultado. Después, del tiempo que hacía que se habían agendado para la consulta, habían 33%, no, 15% de los pacientes que se habían agendado menos de 48 horas, o sea, que eran consultas espontáneas por números sobrantes o consultas del día, y de los demás, bueno, había algunos que se habían agendado hacía más de 60 días, un 9%. Y se encontró que una asociación estadísticamente significativa a través del test de chi cuadrado entre un tiempo de consulta menor y consultas espontáneas. O sea, cuando eran consultas espontáneas, podía ser que las consultas tendían a ser menores en duración, muchas veces porque vienen por consultas más puntuales. Y también se encontró una asociación entre el tiempo de consulta mayor y el médico de referencia. Si era el médico de referencia, había una asociación de que la consulta era mayor, de mayor duración. Bueno, y acá, de las preguntas asociadas a la satisfacción de los usuarios con la consulta, nos pasó algo que también nos sorprendió, que la pregunta de ¿quedó satisfecho con la consulta? 100% dijeron que sí,
Si se había podido abordar el motivo de consulta, 97,6% dijeron que sí. Si se le había explicado la finalidad de las pruebas, también. Si se le había tomado en cuenta la opinión, si había tenido el tiempo necesario, todo sí. Se le ayudó a reducir sus preocupaciones, 92,3% que sí. Y esto nos limitó en que por chico, si el que decía que no, por ejemplo, siempre eran demasiado pocos pacientes, no podíamos hacer esa búsqueda de una asociación estadísticamente significativa. Pensamos que había habido un sesgo de cortesía con sus médicos tratantes, como que los pacientes quisieron dejar bien como a sus médicos, ¿no? Entonces, por eso también nos complica un poco el poder sacar otras asociaciones. Después, a las preguntas de si se abordó algún tema emocional, acá no está pasando la pantalla, pero ¿ven? ¿Se abordó algún tema emocional? No, no sé. Bueno, sigo explicando y después cambiará solo. Si alguien me comenta qué pantalla se ve. Ahí sí cambió. Ahí cambió. Está. Ahí movió incluso. Está. Así que entonces de si se abordó algún tema emocional, 26,3% de los pacientes dijeron que sí, y algún tema familiar, 22,4% dijeron que sí. Y acá, bueno, voy a explicar mejor esto del chi cuadrado, que se hace una tabla de dividiendo, tiene que ser como de 2 por 2, ¿no? Cuando hay menos de 15 minutos, el tiempo de consulta, dividimos el tiempo que era menor a 15 minutos y mayor a 15 minutos, menor o igual en realidad y mayor a 15, y si se había abordado o no un tema emocional en las, sí o no en la columna vertical. Y entonces, después, esto poniéndolo en un programa, saca el valor P, que cuando es menor a 0,05, se dice que hubo una asociación estadísticamente significativa entre a dos variables. En este caso dio 0,27, o sea que era menor a 0,05. También si lo miramos así a simple vista, vemos que de las consultas mayores a 15 minutos, la gran mayoría, o sea, había mayor porcentaje que sí había abordado algún tema emocional, ¿no? En cambio, de las de menores a 15 minutos, vemos que en 35 se abordó un tema emocional y en 117 no. Y de las que son mayores a 15 minutos, que eran menos, 21 sí abordaba y 37 no. Entonces, si bien así, a simple vista, no podríamos saber si esto muestra esa asociación estadísticamente significativa, pero haciendo este valor con el chi cuadrado, sí nos daba que había. Esto no quiere decir que quede, ya lo dije, pero bueno, lo digo de vuelta porque me parece que yo lo aprendí en estos años, que no puedo decir que hay una asociación, o sea, una relación, que las consultas más largas logran una cosa u otra, porque habría que ver mil cosas, ¿no? Hacer un trabajo de otro tipo, no un trabajo descriptivo como este, sino un trabajo analítico en que controláramos muchas variables y solamente quedara el tiempo de consulta como la única diferencia entre una y otra. O sea que no es este tipo de trabajo para buscar una relación entre dos variables, pero sí para ver si hay una asociación estadísticamente significativa. Es todo lo que podíamos ver. Capaz acá después, bueno, una asociación estadísticamente significativa entre el aborto familiar y el tiempo. Después, de los pacientes que el otro gran resultado que fue también interesante fue que hubo una gran diferencia entre la percepción de la duración de la consulta, si era adecuada o no, y entre pacientes y médicos. Los pacientes
dijeron en 84,2% que el tiempo había sido adecuado. Igual no fue el 100% como en otras variables, ¿no? Pero bueno. Y un médico en 52,5% que el tiempo había sido suficiente. Y esto habla también como de otra de las cosas que nos parece que era interesante seguir estudiando, capaz la satisfacción no es tan fácil, capaz lo que pasa en la consulta no es tan fácil, pero sí la satisfacción o la percepción del médico de si el tiempo es suficiente. En esto nos parecía que, bueno, acá están las razones por las que el médico veía que no había sido suficiente. Por ejemplo, 48% decían que había múltiples motivos de consulta o una alta complejidad del motivo de consulta, 27,9%. Acá también pasaba que, por ejemplo, cuando comparábamos las dos respuestas, a veces el paciente decía que había ido solo a repetir medicación y después el mismo paciente, cuando mirábamos la respuesta del médico, decía que no había sido el tiempo suficiente porque había tenido múltiples motivos de consulta. Como que no es muy confiable tampoco lo que decían los pacientes, ¿no? Así que todo esto nos hace pensar que capaz para hacer estudios de este tipo no es tanto, a no ser que sea un número gigante, capaz como pasaba en ese estudio de Gran Bretaña, no es muy fácil sacar conclusiones con estos números de pacientes y este número de encuestas, ¿no? Así que, bueno, pero respecto a si los médicos consideran que el tiempo fue suficiente y la conformidad, sí, ahí nos parecía que esto estaba bueno seguir estudiando, entonces ahora también estuvimos revisando otros trabajos que consideran cómo para cuando el médico no tiene el tiempo, o sea, siente que le falta tiempo, también hace las cosas distinto, dedica menos tiempo a algunas cosas, genera estrés. También hay estudios que encuentran una peor calidad de atención cuando el médico considera que no tiene suficiente tiempo, capaz ya deja de hacer algunas cosas ya sabiendo que no le va a alcanzar, ¿no? Y también cómo impacta en la relación médico-paciente y en los resultados en salud la disconformidad del médico, no tanto el tiempo de consulta, sino la disconformidad del médico. De eso hay otros estudios. Así que bueno, ahí finalmente la publicación lo presentamos en los archivos de Medicina Familiar y General de Argentina, que es la publicación de la Asociación de Medicina Familiar y General de Argentina, y nos aceptaron el trabajo, así que todavía no se ha concretado, pero es posible que se concrete. Ahí, entonces, podemos dejar un espacio para preguntas, capaz. Paola. Buenas, bueno, felicitaciones, Sofi, súper interesante y oportuno, toda esta línea de investigación y los trabajos desarrollados. Bueno, agradecer también el inicio de este espacio, ¿no? Del espacio de investigación y de encontrarnos así con estos objetivos muy importantes para, bueno, para muchos, en muchos aspectos. Pero bueno, tenía una consulta, una pregunta concreta en relación a este trabajo que presentaste, que capaz que ya fue mencionado y yo me lo perdí, es si las médicas que fueron entrevistados eran todos especialistas en medicina de familia y comunidad, o había médicos generales o de otras especialidades. Entiendo que eran todos del primer nivel de atención, ¿no? Pero eso. Sí. Eran todos médicos de familia y comunidad, sí. No todos capaz con el título, pero todos ex residentes o con algún título de medicina familiar y comunitaria. Sí, por eso fue una de las cosas que nos sorprendió bastante, cómo había gente que en 2 minutos podía terminar la consulta. Pero bueno, ahí eran todos los médicos de familia de la región, ¿no? Pero bueno, ahí sí, habrán muchas hipótesis, no sé, fue el resultado. Capaz el tema del tiempo
que entre que el paciente sale y terminan de anotar influye, capaz el agotamiento. O sea, estos médicos no sabían qué se les preguntaba a los pacientes afuera y tampoco, sí sabían que habían unos estudiantes haciendo una investigación, ¿no? Sobre el tiempo de consulta, pero no sabía bien, o sea, no se les había explicado qué era lo que se estaba estudiando. Y igual, claro, sabía que se estaba haciendo una investigación, igual podían haber dado, dedicado más tiempo capaz, pero bueno, sí, eso fue lo que dio. No, pero estaba bien que ignoraran cuáles eran las dimensiones a explorar, porque si no eso iba a sesgar la práctica que está siendo Exacto. investigada, o sea, está bien. Sofi, Otro. muchas gracias, muy bueno. Pero yo De quería hacer subrayar lo que... un otro comentario, perdón. Otra cosita que me quedó así como en las Dale, variables, esto Pau. de los tiempos Sí. de consulta, que recuerdo cuando yo estuve en Reino Unido, que eran 10 minutos por consulta, en un servicio, estuve un par de consultas en un servicio de medicina de familia en Londres, pero la mayoría fue como en una población rural, ¿no? Entonces tenían menos de 10 minutos que no solamente la médica que estaba atendiendo, sino el paciente sabía que tenía ese tiempo, o sea, iba bastante al grano, pero lo que a mi percepción, que fue una percepción, ¿no? Es que esos mismos pacientes consultaban en otros momentos, a la semana, a los 10 días, volvían a consultar porque esa consulta no alcanzaba, no era porque reconsultaran porque recayeron en el problema biomédico por el que consultaban, sino que precisaban abordar otros problemas de salud que no habían sido suficientes en esa consulta. Entonces yo decía, bueno, la consulta es más corta, pero consultan varias veces, o sea, la persona tiene que trasladarse de vuelta, bueno, está, todo lo que es. Entonces me quedó siempre resonando eso, no solamente la resolutividad de una consulta, sino la resolutividad en la longitudinalidad de la atención, el vínculo que tiene el tiempo de consulta disponible. Está, nada, para abordar todos los problemas de salud. Sí, son los temas que a nosotros a mí me rompe la cabeza esto, porque realmente lo veo imposible, los 10 minutos y los 15 también, y pero es cierto que, claro, los pacientes tampoco consiguen una hora tan fácil después, o sea, muchos realmente se agendan con mucho tiempo, este, pero es cierto que para mí pasa un poco que la gente después ya baja los brazos y ni siquiera intenta hacer ni una actividad preventiva, ni un abordaje de un problema psicosocial, ni nada, dice, bueno, resolvamos lo mínimo. Pero es un tema sí, que a mí realmente me hace mucho ruido y no, sí, no es fácil tampoco investigar. No, Sofi decía que retomar lo que comentabas vos de la dificultad para sacar conclusiones con el N, ¿no? Que eso es bien importante de tenerlo presente en dos sentidos, ¿no? Por un lado, saber la limitación que tiene, sacar conclusiones a partir de números que por el tamaño de la muestra, a veces no solamente por las características de la muestra, que muchas veces también nuestras muestras son de conveniencia, sino además también por el número, porque a veces una muestra de conveniencia suficientemente grande puede permitirnos em, sacar, darle una validez importante a ese dato, ¿no? Pero cuando el número es pequeño, ahí quedamos expuestos a error más fácilmente, ¿no? Entonces, eso es bien importante tenerlo presente. Por un lado, eso. Pero al mismo tiempo subrayar la importancia de investigar y no paralizarnos, aunque logremos hacerlo con números que sean pequeños, porque es conocimiento que de todos modos se va acumulando y que tenemos una investigación con un n pequeño, pero si hacemos otra con un n pequeño, otra con un n pequeño, después tenemos métodos estadísticos para acumular esas investigaciones, ¿verdad? Y mientras tanto, además, hacemos un ejercicio que nos permite
capacitarnos, formarnos y aumentar nuestras capacidades para investigar. Entonces, no debemos paralizarnos cuando encontramos esas limitaciones y es muy importante, sí, de todos modos, tenerlas presentes para hacer un uso adecuado de los resultados de la investigación. Entonces, parece súper importante destacar eso. Sí, nosotros usamos mucho como esta posibilidad de ser orientadores para hacer trabajos, ¿no? Y los grupos de metodología científica de sexto, claro, tienen en general, tienen que presentar el trabajo en noviembre, final, y tienen que, y entre que se forman y tienen 1000 clases y todo, recién empiezan. Y después el salquita que es aprobado por el comité de ética, entonces al final son 2 meses que tienen para hacerlo, y en realidad también conseguir gente que pueda ir a estar en la sala de espera, por ejemplo, esperando que salga el paciente y preguntarle cosas, tampoco es muy fácil, porque todos trabajamos mucho, y entonces realmente sí, yo creo que fue buena la experiencia de Ita. Es cierto que el tema del N era difícil. Ahí Agustina mandó unas disculpas que está sin cámara y manda un saludo, Agustina Terra. Le puse en el chat el enlace para el formulario para, para que puedan inscribirse tanto docentes como residentes posgrados para el curso. No quería, paso ese aviso. Bueno, no, yo un aporte que le quería hacer a Sofía, bueno, felicitarla a mí, este trabajo que ella hace me encanta, tuve la fortuna de conocerlo al detalle cuando presentó el trabajo de la prueba del grado 4, pero sobre todo, de alguna manera, jerarquizar la importancia que tienen las UDAS y el trabajo que hacen nuestros docentes como orientadores en el sentido de que les permite, más allá de lo intenso que significa el acompañamiento de los grupos de estudiantes, sumado a toda la carga docente, asistencial, de extensión, etcétera, que tenemos en nuestra unidad académica, permite de alguna manera darle como una continuidad o definir líneas de investigación o áreas de investigación que de alguna manera caracterizan a las unidades, a las UDAS, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Sofía, las piedras siempre tuvieron como un pienso muy centrado en la gestión asistencial, que es un aporte que puede hacer de una forma muy rica el médico de familia y comunitario desde su práctica cotidiana. Ahí se generan las inquietudes, esos vacíos de conocimiento que de alguna manera, bueno, usamos para establecer determinadas líneas de investigación dentro de un área que nos interesa. En este caso, la gestión asistencial fue como decantando en investigar tiempos de espera, que puede tener una continuidad años tras año, porque este trabajo de orientador nos permite, de alguna manera, si queremos profundizar respecto a lo que venimos haciendo en los años anteriores. Entonces, de alguna manera, formularnos como esa estrategia para avanzar en líneas de investigación, porque tenemos esa oportunidad de trabajar con los estudiantes en las líneas de investigación o en las áreas de investigación que caracterizan a la SUDA. Bueno, alguna cuestión, por ejemplo, acá en el norte con la leishmaniasis se puede hacer de la misma manera, en fin. Hay áreas, por ejemplo, que están trabajando también en cuidados paliativos, que es como una línea de investigación que muchas SUDAs están teniendo también. Bueno, en fin, esto de motivar, sé que se hace, pero de darle como continuidad a estas líneas de investigación que comienzan o que se desarrollan a través de los trabajos de metodología científica que nos permiten como año a año abonar un poco más hacia esa misma área o a esa misma línea y a irlas profundizando. Me parece que en el caso de Sofía es como un ejemplo muy patente de cómo eso es posible y lo rico que es, no solamente para la formación docente, sino para el trabajo en conjunto de toda la unidad docente asistencial. Incluso los residentes y los posgrados también se pueden sumar justamente en ese pienso, ¿verdad? De esa línea desarrollada a través del tiempo, año a año. Nada, felicitarla a Sofi nuevamente, un orgullo para la unidad académica y bueno, y gracias
por compartir esto. Sí, nosotros en realidad estamos ahora empezando unos trabajos sobre cuidados paliativos y también siempre estudiamos mucho de adolescentes. Teníamos algunos estudios hechos, pero nunca logramos publicar porque no eran tan, o sea, metodológicamente tenían como varias faltas, digamos. Pero bueno, ahora estamos de vuelta haciendo un trabajo de adolescentes con Antonella Madera y una ex residente, y de paliativos tenemos un grupo de metodología 2 que la verdad que sí, está bueno, tampoco ampliar demasiadas líneas, pero está bueno mantenerlas y enriquecerlas, así que sí, estamos aprendiendo mucho. Sí, re lindo el proceso ese, Sofi. Ah, preguntaría por qué si pudieron aumentar el tono de consulta y se aumentó, ahora tenemos 20 de vuelta. En realidad la Ay, razón por la que se aumentó fue por... ¿Me escucharon? Se trancó. yo no escuché bien, pero no sé si fui yo o se le cortó a Sofía algo. No, que preguntaba Lía Fortunati si habíamos aumentado el tiempo de consulta y les quería decir que sí, que se aumentó, pero la razón fue porque justo en la dirección de la RA ahora es Silvia Teixeira, que es de la UDA Las Piedras de toda la vida, o sea que en realidad fue por una razón más política que, que, que justo ella está en la dirección, pero tenemos 20 minutos de vuelta. Igual no son suficientes, ¿no? Sería mejor más. Bueno, creo que estamos como para el cierre entonces. Esperamos las respuestas al formulario. Agradecemos. No sé si están todavía, si ahí está Ariel por allí. Los delegados de residentes están en Los Ángeles, dijiste, Diana. No, está Valeria. Valeria Ah, está Valeria. es la ¿Está vinculada acá? a un grupo con los delegados de los Ah, residentes, está. pero mandale el enlace a Valeria para que lo Está difunda a través perfecto, del grupo. perfecto. Está. De Ceci. Quedó enviado acá y se lo paso a Valeria para circularlo. Y lo mismo para docentes que estén interesados. Allí quedamos en contacto y arrancamos el jueves que viene, ¿sí? Bueno, nos vemos. Que Muchas pasen muy gracias. bien. Muchas Chao, gracias. chao. Chao, Chao. gracias.